Bienvenidos, jóvenes, a esta última clase del curso. Estamos en la clase del viernes 8 de noviembre. En esta clase nos compete estudiar el tema denominado grupos de clases residuales del módulo N. Vamos a ver el Zn con el operador más, o sea, de la suma, y el Zn asterisco con el operador de la multiplicación. Antes de ver qué significan las clases residuales de módulo N, voy a hacer un pequeño recordatorio del tema de relaciones binarias. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero voy a refrescarle un poco la memoria. Resulta ser que cuando estábamos en el capítulo de relaciones binarias, había una pregunta que hicimos en clases que era encontrar las clases de equivalencia de la relación definida sobre los enteros, tal que si A se relaciona con B, entonces tiene que existir un K que pertenece a Z, tal que A menos B es igual a 2K. En esa clase, lo que nos había interesado era básicamente encontrar las clases de equivalencia de esa relación. ¿Ok? Resulta ser que en esa clase habíamos dicho que la clase de equivalencia del cero son los números, bueno, estos son infinitos, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Habíamos dicho que la clase del cero eran todos los números pares. Y habíamos concluido que la clase equivalencia del 1 lo que da son puros impares. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Vea qué interesante. Si el conjunto donde estoy trabajando es Z, usted sabe que Z es la unión de pares con impares. Entonces, habíamos definido lo que se llama el conjunto cociente. El conjunto cociente es la unión de todas las clases de equivalencia que al unir forman el conjunto, en este caso, el dominio Z. Básicamente, el conjunto cociente es el conjunto formado por la clase de equivalencia del 0 y la clase de equivalencia del 1. Esa fue la conclusión que hemos llegado en esa clase. Ahora, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es, digamos, la conexión con la clase de hoy? Vea la conexión que voy a hacer. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que aquí aparece este 2. ¿Ven este 2 que aparece aquí? Resulta ser que como el número que aparece aquí es el 2, este conjunto final es lo que se llama el conjunto Z sub 2. Ahora, ¿por qué se le llama Z sub 2? Que ya le voy a explicar ahorita por qué se le llama Z sub 2. De ahí viene el título del módulo 2, módulo 4, módulo N. Voy a aprovechar este ejercicio para hacer una pequeña modificación. Hagamos una pequeña modificación. ¿Qué pasa si yo coloco la misma relación? Vea que es la misma relación. A se relaciona con B si solo si existe un K tal que A menos B es igual a 4K. La única diferencia con el ejemplo que habíamos resuelto hace unas semanas atrás es que ahí aparece el 4. Entonces, como ahí aparece el 4, lo que vamos a estudiar es lo que se llama el Z sub 4. Luego se le llama Z módulo 4. ¿Qué pasa si yo empiezo a calcular todas las clases de equivalencia que son distintas? Por ejemplo, si yo calculo la clase de equivalencia del 0, me da este conjunto. Menos 12, menos 8, menos 4, 0, 4, 2, 8 y 2. Pero claramente aquí todavía no están todos los enteros. Recuerde que el conjunto que estoy trabajando es el conjunto de los enteros. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo otra clase de equivalencia? Por ejemplo, el 1. Si uno lo calcula, dan otros números. Menos 11, menos 7, menos 3, 1, 5, 9 y 13. Pero aún así, estos dos conjuntos no completan Z. Entonces, calculemos otro conjunto más, la clase de equivalencia del 2. Eso me da otros números. El menos 10, el menos 6, el menos 2, el 2, el 6, el 10 y el 14. Pero aún así, todavía no forma todo Z.
necesito calcular una clase equivalencia más que la clase equivalencia del 0. Perdón, del 3. Cuando uno calcula esta clase equivalencia del 3, dan otros números. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el conjunto cociente, recuerde que esto que está acá se le llama el conjunto cociente. El conjunto cociente viene formado por la clase equivalencia del 0, del 1 y del 2 y el 3. ¿Y por qué con esos 4 es más que suficiente? Porque si te agarra la clase equivalencia del 0, lo une con la clase equivalencia del 1, lo une con la clase equivalencia del 2 y lo une con la clase equivalencia del 3, eso me forma el conjunto Z. Entonces, vea qué interesante. Este conjunto, el 0, el 1, el 2 y el 3, es lo que se llama el Z4. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué se le llama Z4? Ok, ¿alguien me puede decir por qué se le llama Z4? No sé si alguien le explicaron por qué se le llama Z4. O qué tiene que ver que Z4 está formado por la clase equivalencia del 0, 1, 2, 3. Tiene 4 clases de equivalencia. Ok, eso es cierto. Tiene 4 clases de equivalencia. Eso es cierto. De hecho, el Z2 tiene 2 clases de equivalencia. El Z4 tiene 4 clases de equivalencia. Eso es cierto. Pero también, aparte de lo que dice el compañero, tiene que ver por una cuestión. Tiene que ver porque son los residuos. Esos números que están ahí son los residuos, que por cierto los residuos también se le llaman los módulos. Son los residuos o los módulos de la división entera entre 4. Entera entre 4. Es decir, el 0, el 1, el 2 y el 3 son los posibles residuos de dividir un número Z con el 4. Quiere decir que esta fórmula de ahora en adelante se le va a llamar la fórmula del módulo 4. Módulo n igual a 4. Entonces, haciendo un razonamiento similar, esto que está aquí, básicamente lo que representa el Z2 es los residuos o los módulos, también se le conoce como módulos, de hecho en programación usa más la palabra módulos, el módulo de la división entera de cualquier número natural o entero entre 2. ¿Ok? De ahí que viene el título clases residuales. ¿Qué significa clases residuales? Clases de equivalencia asociado a los módulos de, de, un, de un conjunto ZN. Entonces, hagámoslo un poquito más general. En general, si yo defino esta fórmula, que es una relación de equivalencia, esta fórmula la voy a hacer general. ¿Qué significa general? Que aquí aparece la letra n. Esa n usted la puede cambiar por cualquier número natural, 2, 3, 4 en adelante. Vamos a definir el Zn. El Zn básicamente es el conjunto de las clases residuales. Ahora, ¿cómo se encuentra ese conjunto? Pues básicamente ese conjunto es el conjunto cociente. Este es el conjunto cociente. Entonces, en general, si yo quiero calcular Zn, que yo sé que es el conjunto cociente del dominio Z y la relación R, sería la clase equivalencia del 0, del 1, del 2 hasta n-1. Si la clase equivalencia es de módulo n, el conjunto llega hasta n-1. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, jóvenes, calcúlenme el Z7, ustedes dirán saber qué sería la clase del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, hasta el 6. ¿Por qué hasta el 6? Porque llega hasta n-1. Y además, ¿cuánto es el orden? Recuerde que el orden
Por cierto, vamos a ver que esto es un grupo abeliano. Como esto es un grupo abeliano, se puede hablar del orden. El orden solo se puede hablar cuando es un grupo. Resulta ser que el orden de Z7 es igual a 7. ¿Qué significa que el orden es 7? Significa que la cardinalidad de este conjunto es exactamente 7. Ahora, yo también puedo definir el Z asterisco. ¿Cuál es la diferencia cuando le pongo asterisco? Cuando yo le pongo asterisco, lo que hace es que hay que excluir, se excluye, hay que excluir el cero, la clase equivalencia del cero. Entonces, el Z asterisco, quitamos el cero. Si quitamos el cero, pues solo nos queda la clase equivalencia del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. Que por cierto, la clase, el orden de Z asterisco de 7 es 6. Ahora, ¿por qué es 6? Porque usted le está quitando el 0. ¿Ok? Entonces, en general, de hecho, aquí voy a hacer unas observaciones adicionales. En general, ya ustedes saben que Zn es este conjunto de puras clases de equivalencia. ¿Ok? Lo más interesante es lo siguiente. Resulta ser que a este conjunto Zn yo le puedo aplicar un par de operadores. El operador suma y el operador multiplicación. Entonces, ya sabemos qué significa Zn. Ahora lo que voy a hacer es definir un grupo, una estructura algebraica. Entonces, yo lo que quiero es definir, ya le explico lo que tengo arriba. Yo lo que quiero definir es esta estructura que es Zn con la suma, o también quiero definir esta Zn con el producto. ¿Ok? En este caso sería con el producto. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Qué significa el Zn con el más? Significa que usted va a calcular los residuos, pero los residuos ¿de quién? Los residuos de la suma. Entonces, usted agarra una clase equivalencia y le suma otra clase equivalencia. Lo que usted quiere es el residuo de esta suma. Ya les voy a explicar cómo se hace este cálculo. Y luego el Zn con el producto, básicamente es el residuo o los módulos de la multiplicación de dos clases de equivalencia. Ahora usted se pregunta, ¿y cómo se multiplican y se suman clases de equivalencia? Pues muy sencillo. Si usted quiere sumar dos clases de equivalencia, pues simplemente lo que hace es sume los números y lo que da es una clase equivalencia. Y si usted quiere multiplicar dos clases equivalencia, básicamente haga, multiplique los números y luego lo convierte en clase equivalencia. Es decir, por ejemplo, yo les digo a ustedes, chicos, cuánto da 2 más la clase equivalencia del 3? Bueno, esa suma me da sencillamente 5. Bueno, me da la clase equivalencia del 5. Entonces, si estamos tratando de la suma, se suman los números. Ahora, si usted quiere calcular el producto de estas dos clases de equivalencia, el producto me tiene que dar la clase equivalencia del 6. Entonces, sumar dos clases o multiplicar dos clases es básicamente sumar y multiplicar los números y lo que da es otra clase de equivalencia. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con esta parte de que vamos a definir la suma en Zn y la multiplicación en Zn. Y que Zn básicamente es este conjunto de puras clases de equivalencia. ¿Ok? Aclarado eso, vamos a un teorema que nos da unas ciertas propiedades de la Zn. Ok. Tiene dos partes el teorema. Primera parte, Zn con el operador más es un grupo abeliano. ¿Ok? Eso es interesante. Esa estructura es un grupo abeliano, es decir, es cerrada, conmutativa, asociativa, tiene neutro y tiene inverso.
Y además, el orden, recuerden que esta O significa el orden. El orden del ZN es exactamente N. Ahora, ¿por qué es N? Porque la cardinalidad del conjunto ZN tiene N elementos. Segunda parte, vamos a definir esta estructura. ZN, pero ZN asterisco con la multiplicación. Resulta ser que ZN asterisco con la multiplicación también es un grupo abeliano siempre y cuando el n sea un número primo. ¿Pero qué significa un número primo? Ok, un número primo son aquellos números que solo se dividen entre uno y entre sí mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá, mira, profesor, el ZN asterisco con el, vamos a ver, con el 13, con el producto, esto es un grupo abeliano. Es grupo abeliano. ¿Alguien me puede decir por qué esta estructura es un grupo abeliano? Sí, porque el n, o sea, 13 es primo. Ajá, bueno, 13. Ajá, 13 es primo, es correcto. Entonces, en el caso de la suma, no importa cuál es el valor de n, cualquier posibilidad es un grupo abeliano. En el caso del producto, para que sea grupo abeliano, tiene que tomar un número primo y tiene que tomar z arteris. ¿Ok? Y además, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden o la cardinalidad de z asterisco? Z asterisco sería n-1. Ahora, ¿por qué se le quita 1? Porque al quitarle la clase equivalencia al 0, la cardinalidad es 1 menor que n. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que estos dos leyes de composición interna o estructura son grupos abelianos bajo ciertas condiciones. Hasta ahí todo claro. Ahora usted se pregunta, bueno, muy bien, profe, ya me explicaste quién es ZN, ya me explicaste que ZN más es un grupo abeliano, y ya me explicaste que ZN asterisco con una multiplicación es un grupo abeliano siempre que el N sea primo. ¿Y qué es lo que queremos, digamos, en la práctica resolver? Lo que queremos en la práctica es básicamente lo siguiente. De hecho, voy a resolver un par de ejercicios. Muy bien. Lo que ustedes tienen que aprender primero es hacer una tabla de operación. Ya hemos hecho ejemplos donde uno tiene que hacer una tabla. ¿Qué es una tabla? Pues calcular todas las combinaciones entre todos los elementos y eso me da un resultado. Lo que queremos es calcular la tabla de un ZN de la suma y a partir de eso, como es un grupo abeliano, yo quiero calcular el neutro, quiero calcular los inversos y quiero calcular los subgrupos. La última clase vimos ampliamente que son los subgrupos. Entonces, en este tema de clases residuables módulo n, siempre le piden, haga la tabla, calcúleme los inversos, los neutros, y a veces le pregunta, calcúleme todos los subgrupos que tiene esa estructura. Ok, esto es un ejercicio, digamos, completo para esta situación de módulo n. Ok, voy a empezar con este ejemplo, que es con la suma. Luego hacemos un ejemplo con la multiplicación. Solución. Lo primero que hay que notar es que Z5 con la suma es un grupo abeliano. Y es un grupo abeliano porque hay un teorema que me lo garantiza. Es un grupo abeliano. ¿Ok? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Y dos, el Z5, ¿quiénes son los elementos de Z5? La clase equivalencia del 0, la clase equivalencia del 1, del 2, del 3 hasta 4. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si van a montar la tabla de la operación, ustedes lo que tienen que hacer exactamente es, presten atención a lo que voy a hacer acá.
Voy a poner aquí una tabla. Aquí pongo el operador, que es la suma, la o suma. Pongo aquí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí pongo el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Que por cierto, adelante, Josué González. Profe, perdón, si nosotros hubiéramos tenido que la clase de equivalencia era Z5, pero con el asterisco, o sea, que le quitáramos el cero, hubiéramos empezado desde uno y hubiéramos ido hasta 6. Oh, No, 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 en este caso quita el 1, pero siempre llega hasta 4. ah, ok. Siempre tiene que llegar a un n-1. Voy a hacer esa aclaración. Voy a hacer esa aclaración. Ya lo mencioné, pero lo voy a aclarar. De hecho, aquí arriba lo puse. Cuando usted calcula el zn, siempre llega al término anterior, n-1. ¿Ok? Entonces, Z7 empieza en 0 y termina en 6. Pero Z7 asterisco empieza en 1, pero termina en el mismo 6. ¿Estoy claro con esa idea? Sí, profe, gracias. Excelente. Entonces, el hecho de que usted quite el 0 no tiene que agregar nada más, simplemente se elimina dentro de las posibilidades. Ahora bien, bueno, esta tabla no es tan larga, pero no crea, hay preguntas del examen que le hacen uno hasta Z13, Z17. Me acuerdo hace unos años atrás, le piden a uno calcular hasta la tabla Z19 y Z13. Ahora, no se asusten, hay formas de encontrar la tabla sin mucho trabajo. Pero, ok, mi recomendación es empezar con la diagonal. Ahora usted puede decir, ¿y por qué con la diagonal? Bueno, es porque voy a tratar de buscar la forma más rápida de llenar esta tabla. Insisto, esta tabla no es tan larga, pero cuando es más larga, tal vez buscar una estrategia eh, puede ser más útil. Por ejemplo, por cierto, chicos, todos estos elementos hay que ponerles un puntico arriba, porque en el fondo no son números, son conjuntos. Ahora, ustedes lo trabajan como si fueran números, pero en el fondo son clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, chicos, van a calcular, empecemos con uno sencillo aquí. Por ejemplo, van a calcular este de acá. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes lo que hacen es agarrar este uno y le suman este uno. ¿Ok? Entonces, esto es lo que haces. 1 más 1 me da 2. Usted dice, ah, mira, profesor, si yo tengo el 2, ¿cuánto da 2 dividido entre 5? Perdón, no me interesa la división, me interesa el residuo. Recuerda que cuando usted divide un número menor que el divisor, sencillamente me da el mismo número. Entonces, quiere decir que cuando usted, por ejemplo, divide 4 entre 5, en este caso, pues sencillamente el residuo vale 4 porque el número es más pequeño que el 5. Pero, por ejemplo, yo le digo a usted, si usted me divide 10 entre 5, como la división es exacta, el residuo da 0. ¿Por qué el residuo da 0? Porque 10 entre 5, lo que sobra es 0. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 13? 13 dividido entre 5, lo que me sobra son 3. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es agarrar, sumar cada número y la suma, el resultado de la suma, le aplica el módulo para encontrar el residuo. Entonces, por ejemplo, 0 más 0, ¿cuál es el residuo de 0 más 0? En este caso sería exactamente 0. ¿Por qué da 0? Porque cuando usted divide 0 entre 5 me da 0. Por ejemplo, 1 más 1. 1 más 1 me da 2. El residuo de 2 con 5 sencillamente me da el 2. Ahora, 2 con 2 me da 4. 4 dividido entre 5, el residuo da 4. Ahora, ¿qué pasa con el 3 y el 3? Ok, el 3 y el 3 me da 6. El residuo de 6 entre 5 me da 1. Y luego, 4 más 4 me da 8. ¿Cuánto es el residuo de 8 entre 5? En este caso, sobra 3. Entonces, en este caso, lo que he hecho es llenar la diagonal. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar
esta línea de acá, esta línea de acá, esta línea de acá y este último espacio. Vea qué interesante. Como yo sé que es un grupo abeliano, si yo ya completo la parte de arriba, la parte de abajo es una copia en forma simétrica. De hecho, si yo lleno esta fila, entonces esta columna es la misma que esta. Voy a cambiar aquí de color. Si ustedes llenan esta fila, entonces esta columna de aquí es la misma que esa de ahí. Entonces, no tienen que calcular el módulo para cada elemento. Eso sería perder tiempo. Lo que hace uno es, empieza con la diagonal, calcula los de arriba y los de arriba es una copia de la de abajo, nada más que cambiando. Si esto es una fila, ahora lo convierte en columna. Eso es lo que, eso ¿por qué es válido? Porque como es conmutativa, porque es un grupo booleano y es conmutativa, entonces eso es un reflejo, eso es un espejo. Entonces, están reflejando con respecto a la diagonal. Por ejemplo, este de acá, si usted logra encontrar los módulos de acá, entonces sería exactamente los mismos de acá. Y por ejemplo, si usted logra encontrar finalmente este elemento de acá, pues es el mismo de acá. ¿Okay? Entonces, para completar la tabla, completamos una parte de arriba y abajo es una copia. Ahora, vea que como este es el 0, 0 más 1 siempre me da 1 porque el residuo es 1. 0 más 2, el residuo da 2. 0 más 3, el residuo da 3. 0 más 4, el residuo da 4. ¿Ok? Ahora vamos con esta aquí. 1 más 2 me da 3, el residuo da 3. 1 más 4, el residuo da 4. ¿Y cuánto da 1 más 4? 5. Claro, ya ustedes deberían saber, de hecho esto no es tan difícil saberlo, pero ustedes deberían saber si usted agarra 5 entre 5, obviamente esto tiene que darme 0. Entonces aquí completo con un 0. Ahora, vamos con este de acá. 2 más 3 me da 5. 5 entre 5 tiene módulo 0, residuo 0. 2 más 4, 6. El residuo con el 5 sería 1. Y finalmente me falta este cachito. Este cachito sería 3 más 4 sería 7. En este caso el residuo sería exactamente 2. Que por cierto, este 1 que está acá, debería colocarlo un poquito más para acá. Como que está un poquillo como que mi tabla, bueno, voy a hacer un poquito más abajo. Tal vez no está como tan simétrico, pero bueno, ahí técnicamente está la diagonal. Voy a ver si logro marcar otra vez la diagonal aquí. No sé si me entendieron con ese ejemplo. ¿O alguien tiene alguna duda? Ahora bien, una vez que ya completé la parte de arriba, ahora lo que hace es 1, 2, 3, 4, lo pone aquí. 1, 2, 3, 4. Este 340 lo pone aquí. 340. Este 01 se pone aquí. 01. Y por último, este 2 es este 2. Eso sería la tabla. Y una vez que ya tenga la tabla, recuerde que tiene que ponerle punticos. Punto, punto. Recuerde que este punto es porque el resultado sigue siendo una clase equivalencia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué fue lo que hice, chicos? Lo que hice fue suma cada número, cada parejita, y le calcula el residuo con respecto al 5. ¿Todo bien ahí, chicos? Muy bien. Entonces, esto ya acá son los módulos o los residuos. Te recuerda que a mí lo que me interesa básicamente lo que nos interesa es este módulo, 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 módulo. Una vez que ya tenga esa tabla, vamos a calcular el neutro y los inversos. Muy buena pregunta.
Recuerde que para calcular el neutro, usted lo que hace es buscar aquella fila y columna que sea exactamente igual a esta que estoy pintando en color café. Y según yo, la única fila y columna que son iguales a la de arriba es esta de acá con esta de acá. ¿Sí lo ven? De hecho, está, bueno, esto lo puede uno cambiar, pero la idea mía era que quedara un poquito más ovalado la burbuja. Vamos a decir que un poquito más ovalado en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el neutro, chicos? El neutro tiene que tener este cero que está acá. Este cero que está aquí es el neutro. Entonces usted dice, ah, mira, profesor, el neutro, voy a poner aquí que voy a calcular los neutros, el neutro, y voy a calcular los inversos. Entonces, el neutro es la clase equivalencia del cero. Ahora, ocupo la inversa del cero, ocupo la inversa del uno, ocupo la inversa del 2, ocupo la inversa del 3 y ocupo la inversa del 4. Recuerde que todo esto ya es un puntico. A veces a uno se le olvida ponerlo de puntico, pero formalmente hay que ponerlo. ¿Cuál es la inversa del cero? Bueno, básicamente usted va a buscar los ceros dentro de la tabla. 0, 0, 0. El inverso de 0 es el 0. El inverso del 1 es el 4, porque le pega el 0. El inverso de 2 es el 3. El inverso de 3 es el 2. Y el inverso del 4 es el 1. Quiere decir que el inverso de 0 es el mismo. El inverso del 1, aquí puse un 1 equivocadamente. El inverso del 1 es el 4 y el inverso del 4 es el 1. El inverso de 2 es el 3 y el inverso de 3 es 2. Ahí están los inversos. Pongámosle aquí un puntico nada más para que quede claro que esos son los elementos que estamos trabajando. Una vez que ya tenga inversos en plural, la última parte es calcular los subgrupos. Ok, aquí viene el otro ejercicio que ya pronto lo voy a discutir. Recuerde que para calcular los subgrupos hay que aplicar el teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? Dice, ok, vamos a ver, chicos. ¿Alguien me puede decir cuál es el orden de Z5? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto Z5? 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Como tiene 5 elementos, ¿cuáles son los divisores de 5? ¿Alguien me puede decir cuáles son los divisores de 5? Es primo, entonces solo sería uno y el mismo. Uno y el mismo. Entonces, usando un teorema visto en la clase previa, en la clase anterior, por teorema de Lagrange, los posibles subgrupos son ¿de qué orden puede ser? Solamente puede ser de orden 1 y de orden 5. De hecho, son los casos más fáciles de encontrar. De hecho, se le llaman los casos triviales. Los casos triviales son los casos más fáciles. ¿Por qué? Porque si yo quiero un subgrupo de orden 1, ¿alguien se acuerda cómo planteo un subgrupo de orden 1 que solo tenga un elemento? ¿Quién debe ser? Únicamente el neutro. Tiene que Ser ser el neutro. neutro. Entonces, como neutro es 0, este es el conjunto. El conjunto que contiene al 0 es un subgrupo de orden 1. Ok, por cierto, aquí no lo puse. Esto es un subgrupo de orden 1. Y el subgrupo de orden 5, el subgrupo de orden 5, como es el mismo tamaño que el conjunto original, sencillamente es el mismo conjunto. O sea, básicamente es el mismo conjunto que es Z5, que en este caso Z5 es 0, 1, 2, 3 y 4. O sea que los subgrupos de este ejemplo salieron relativamente sencillos, porque creo que eso lo he explicado en la clase, porque cuando es de orden 1, siempre es el neutro, siempre se toma el neutro. Y cuando es de orden n, se toma el mismo conjunto original. ¿Okay? Bueno, con eso cerramos la pregunta. De hecho,
Esto es una pregunta de examen. Ahora, ¿qué es lo que hacen las preguntas de exámenes? Pues simplemente le cambian el n. A veces en el examen le piden Z7, a veces le piden Z8, a veces le piden Z10, a veces le piden Z12. Pero es lo mismo. Lo único que cambia es que la tabla es un poquito más grande o un poquito más pequeño, dependiendo del valor n. Pero en cuanto a la lógica, es lo mismo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Si estamos en el caso de la suma, suma par de elementos y le calcula residuo con respecto al número que está acá, que es del 5. ¿Ok? Entonces, el hecho que valga Z10, Z12, Z8, eso simplemente lo que cambia es la cantidad de elementos y que la tabla es un poquito más larga. Pero la lógica es lo mismo. Tienen que montar esta tabla. Bueno, ahí, aquí puse algunas divisiones como para que ustedes me entiendan cómo encontrar los residuos, ¿verdad? Y aquí calculé el neutro, los inversos y los subgrupos. Por dicha, como el 5 es primo, entonces solo hay dos subgrupos. ¿Ok? Eso es un ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda con este primer ejemplo? Antes de pasar al segundo ejemplo. Todo claro, chicos. No es difícil, eso es un tema muy sencillo. Lo que pasa es que lo dejé al final porque quería aprovechar que primero viéramos sus grupos, porque ya como vimos sus grupos, entonces ya puedo resolver un ejercicio completo. Muy bien, vamos a resolver este segundo ejemplo. Solución. Tenemos aquí el Z7 asterisco con la multiplicación. Entonces, usted tiene que entender que cuando usted quiere trabajar con Z asterisco 7 con el producto, de hecho el producto se pone aquí un circulito aquí en el medio, es un grupo abeliano. ¿Alguien me puede decir por qué es un grupo abeliano? Primero porque hay un teorema, claro, hay un teorema, pero ese teorema tiene una condición. ¿Cuál es la condición para que el teorema me garantice que es abeliano? Que n sea primo y Exactamente. había otra que no me acuerdo. No, en este caso solo es esa única. Ah, Que, ok. bueno, la otra condición era que el orden es n-1, pero en realidad eso no es una condición, eso es algo que se puede calcular por aparte. Pero la única condición realmente solo es esta, que n igual a 7 primo. Lo del orden, eso se puede calcular de forma independiente. Entonces ya sabemos que es un grupo abeliano, lo cual quiere decir que cuando yo monte la tabla, la parte de arriba es exactamente la parte de abajo. Bueno, igual significa que son simétricos, ¿verdad? Ahí voy a hacer la aclaración de eso. Y además, recuerde que Z7 arterisco viene siendo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y estos son clases de equivalencia. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la tabla, ¿verdad? En este tipo de ejercicio, téngalo por un hecho que le van a pedir la tabla. Es muy raro que uno le coloque una tabla de un módulo, porque la idea es que ustedes lo sepan hacer. Entonces, voy a montar esta tabla de aquí. La tabla, bueno, de hecho, ahora que estoy viendo, creo que no me va a caer aquí. Bueno, voy a ver si me cae. No creo. Y si no, pues sencillamente lo coloco abajo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. El problema es que va a estar aquí. 1, el 2, el 3, el 4. Sí. Voy a hacer la tabla mejor en la siguiente página. De hecho, uno lo que hace para que no sea muy feo el espacio, simplemente le bajo un poquito esto. Entonces, nada más bajo esto aquí. Ahí no se ve tan feo porque básicamente es la división entre un ejercicio y el cambio de página. Muy bien. Entonces, aquí quedaría. Falta el 5 y el 6, ¿ok? Entonces, esta línea la hace un poquito más alargada. En este caso es la multiplicación. Porque ¿cómo se hace la multiplicación? Bueno, básicamente, multiplique los números y le calcula residuo con respecto al 7. Recuerde que en este caso es con respecto al 7. Entonces, lo que van a hacer ustedes es básicamente, o sea, voy a poner aquí, voy a aprovechar este espacio para hacer la idea. La idea es multiplicar
La idea es calcular el residuo. Voy a ponerlo acá, mejor así. Calcular el residuo de la multiplicación de A por B. Clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, si usted multiplica 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 4, 5 y 6. Y como estos números son menores que 7, el residuo de 1 da 1. El residuo de 2 con 7 da 2. El residuo con 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta pues, pero no va a empezar con la diagonal. Bueno, si quieren hacerlo un poco como lo expliqué el primer ejemplo, vamos a identificar la diagonal primero. Entonces, si uno empieza con la diagonal, va a pasar esto. Entonces, vamos a ver. 2 por 2, 4. Pero 4 es menor que 7, el residuo me da 4. 3 por 3, 6. Pero 6 todavía es más pequeño que 7. El residuo me da 6. Ahora ya aquí cambia. 4 por 4, 16. ¿Ok? En el caso del 16, que por cierto, aquí es donde ya se pone más interesante. Porque, por ejemplo, ¿cuánto da 36 por 36? Perdón, de hecho, lo dije mal. 6 por 6 da 36. Yo recomiendo que tengan a mano los múltiplos de 7. ¿Quiénes son los múltiplos de 7? Bueno, aparte del 7, el 14, el 21, el 28, el 35, y yo creo que con eso es más que suficiente. Porque, por ejemplo, le voy a aplicar la forma rápida sin hacer tanto cálculo. Por ejemplo, voy a irme a este último. ¿Cuánto da 6 por 6? Ah, profe, eso da 36. Ok. Cuando ustedes tienen este número, entonces van a buscar el múltiplo que se le acerca más pequeño. En este caso, ¿quién se le acerca? El 35. Y usted dice, ¿cuánto es la diferencia de 36 con 35? 1. Entonces te pone este 1. De hecho, así es como yo usualmente lo prefiero hacer. Entonces, por ejemplo, si usted quiere calcular 4 por 4, yo sé que 4 por 4 da 16. Es decir, bueno, ¿cuál es el múltiplo que se le acerca más cercano por debajo? El 7. ¿Cuánto es la diferencia de 16 con 7? Ah, perdón, disculpe. Es el 14. Disculpe. Ya decía yo, ¿por qué me da tan grande? Disculpe. El múltiplo más cercano es 7, que se acerca a 16, por debajo es 14. ¿Cuánto es la diferencia de 14 con 16? 2, ponen aquí el 2. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto da 5 por 5? Ah, profe, 25. ¿Cuál es el múltiplo más cercano a 25 por debajo? El 21. ¿Cuánto es la diferencia de 21 con 25? 4. No sé si me voy a entender cómo es que el profe calcula los recibos ya cuando los números son un poquito más grandes. Básicamente es teniendo aquí los múltiplos y viendo la diferencia entre el número que le da y el múltiplo más cercano por debajo. ¿Me explico ahí, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Hagamos otro ejemplo de aquí. Lo que voy a hacer ya para terminar esta tabla es llenar esta aquí, llenar esta fila de aquí, llenar, llenar esta de acá y por último llenar esta, bueno, de hecho, llenar este de acá, que por cierto es lo mismo que de acá. En este caso viene siendo lo mismo de acá. Luego viene siendo lo mismo de acá. Y luego este viene siendo lo mismo de acá. Y bueno, digo que ya que queda claro, pero este que está en color verde es exactamente esto que está en color verde. De hecho, no lo puede una vez pintando. Aquí pongo el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ok, ya para ir cerrando la idea. Ok, entonces, vamos a ver. Entonces, voy de nuevo. Agarran el 2 y lo multiplican por el 6.
2 por 3, 6. Pero como 6 es menor que 7, el residuo da 6. 2 por 4, 8. Bueno, en el otro no es tan difícil ver que la diferencia con 7 es 1. 5 por 2, 10. La diferencia con 7 da 3. 2 por 6, 12. La diferencia con 7 sería 5. ¿Ok? Ahora vamos con este de acá. 3 por 4, 12. La diferencia con 7 sería 5. 3 por 5, 15. La diferencia con el múltiplo 14 sería 1. 3 por 6, 18. Y la diferencia con 14 sería 4. Luego, 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. Ajá. Y la diferencia con 14 sería 6. 4 por 6, 24. Y la diferencia con 21 da 3. Y por último, 5 por 6, 30. Y la diferencia con 28 es 2. Bueno, ya calculamos los recibos de la multiplicación. Entonces, recuerden, esto que está en verde, lo replico acá. 6, 1, 3, 5. Esto que está en celeste, lo replico acá. 5, 1, 4. Esto que está café, no, sí, pongámosle café. 6, 3. Y el que está morado, sencillamente es 2. Que por cierto, este 4, de hecho, este 4 era el que estaba mal. Este 4 se me salió la diagonal. Aquí está la diagonal. ¿Ok? Entonces ya decía yo, este 1 va un poquito más arriba. Bueno, esa es la tabla. Entonces, ya como esa es la tabla, recuerde que esa tabla es básicamente, bueno, ya lo mencioné arriba, ¿para qué decirlo dos veces? El residuo de la multiplicación. Una vez que ya tenga esa tabla ya completa, entonces ya podría calcular el neutro y los inversos y los subgrupos. Neutro, inversos. Ah, por cierto, recuerde que la tabla, como son clases de equivalencia, yo sé que a veces medio huevadillo está poniéndole punto, pero bueno, técnicamente tienen que ponerlo, porque si no, una cosa es una clase de equivalencia y otra cosa es un número, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces a uno se le puede olvidar, pero traten de que no se les olvide, ¿no? Todos estos tienen un punto porque estos son clases de equivalencia. Bueno, ya tenemos aquí todas las clases de equivalencia calculadas. Muy bien, y falta esta primera de acá. Muy bien, entonces, ¿quién es el neutro? El neutro es aquel número que sale de buscar una fila y una columna exactamente igual a esa que está en verde. De hecho, la única que son iguales es justamente la primera columna y la primera fila. O sea, esta de acá es la misma que la columna que está a la par. Bueno, de hecho me quedó un poco extraño esta burbuja. Vamos a ver si la vuelvo a hacer aquí. Peor todavía. Ok, vamos a hacerla así. Vamos a ver. Si quiere, hagámoslo así. Para no complicar un poco la vida, de hecho lo voy a hacer rectangular. Si yo marco esto de acá, ahí ya lo marco un poquito mejor. Y si yo marco este de acá, esas dos filas o columnas son iguales que la original. Eso quiere decir que el neutro tiene que ser el 1. ¿Por qué el 1? Porque es este número que está aquí en la intersección de esas dos filas y columnas. Entonces el neutro tiene que ser 1. Bueno, la clase equivalencia del 1. Y ahora ocupo el inverso del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. ¿Cuál es el inverso del 1? Básicamente vas a ubicar dónde está el 1 dentro de la tabla. 1, 1, 1, porque ese es el neutro. El inverso de 1 es el 1, el inverso de 2 es el 4, porque él es que le pega al 1. El inverso de 3 es el 5, el inverso de 4 es el 2, el inverso del 5 es el 3 y el inverso de 6 es igual al 6. Entonces el inverso del 1 le pega al mismo y el inverso de 6 le pega a él mismo. El 2 le pega al 4 y por lo tanto supondría que el 4 le pega al 2, es correcto. Y entonces el 5 y el 3 son parejitas entre ellos y se pegan entre sí la inversa. Se pone aquí
puntico, 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 porque son clases de equivalencia. Y ya con eso, ya para cerrar el curso, para que ustedes se puedan retirar, de hecho ya con esto terminamos la clase, los subgrupos. Ponerle la cereza al pastel. Resulta ser que ¿alguien se acuerda cuál es el orden? El orden de Z7 arterisco. ¿Cuánto es el orden? O mejor dicho, ¿cuántos elementos tiene Z7 arterisco? 6. Ok, de hecho aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, cuando uno calcula lo inverso, le calcula a cada uno de los elementos. Como son 6, son 6. Ese es el orden. Ok, como ese es el orden, ¿cuáles son los divisores del 6? ¿Cuáles números dividen al 6? El 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Eso quiere decir que podríamos tener subgrupos de 4 orden, de orden 1, de orden 2, de orden 3 y de orden 6. Entonces, básicamente, por un teorema que se conoce el teorema de Lagrange, que ese fue el teorema de la última clase, dice que los posibles subgrupos, recuerda que uno dice posible porque uno no sabe de antemano si existen. Bueno, al menos de orden 1 y orden 6 existen siempre. Bueno, si es abeliano, ¿verdad? Si tiene neutro inverso. Los posibles subgrupos son de orden 1, 2, 3 y 6. Quiere decir que la respuesta sería la siguiente. Voy a poner aquí 4 iconos, que son los 4 órdenes distintos. Subgrupos de orden 1, que ese está muy sencillo. Y el subgrupo de orden 6 también está muy sencillo. ¿Por qué esos dos están muy sencillos? Porque al igual que el ejemplo anterior, el único subgrupo de orden 1 es el conjunto formado por el neutro, pero como neutro vale 1, es el conjunto de la clase de equivalencia del 1. Y en el caso del 6, va a ponerle H4. Recuerden que los subgrupos yo siempre acostumbro poner la palabra H. En el caso del 6, pues simplemente es el conjunto original, el Z7, que es básicamente el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, todos como clases de equivalencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa con el de orden 2 y orden 3. Quizás eso, en realidad no es difícil encontrarlo, pero sí hay que tratar de ser un poco más cuidadosos si queremos encontrar estos dos casos. De orden 2, de hecho, de orden 2 yo me doy cuenta por lo siguiente. Ven que este 1 le pega a este 1 y este 6 le pega a este 6. Cuando usted tiene elementos, por cierto, recuerden que un subgrupo siempre tiene que ir en neutro. Entonces, siempre tiene que ir en neutro. Ese nunca lo pueden quitar, porque si no tiene neutro no sería grupo. Y recuerden que un subgrupo al mismo tiempo es un grupo. Y un grupo tiene neutro. Y si usted quita el neutro, eso es otra cosa. Pero vea que el 6 le pega al 6, lo cual uno sospecha que el subgrupo de orden 2 es el 1 del 6. Y en efecto, recuerde que para que sea grupo tiene que ser cerrada. Entonces, si yo opero todas las combinaciones entre 1 y 6, el resultado tiene que caer 1 y 6. En efecto, veamos a la tabla. 1 con 1 le pega al 1, pura vida. 1 con 6 le pega al 6, está pura vida. 6 con 1 le pega al 6 y 6 con 6 le pega al 1, lo cual quiere decir que esta cosa es cerrada. Entonces, si tiene neutro y es cerrada y los inversos son ellos mismos, automáticamente es un subgrupo. Ahora te puedes decir, profe, ¿y por qué 1 con 2, 1 con 3 no sirve? Es muy fácil. Porque si usted toma 1 con 2, ya el 2 le pega al 4 y el 4 ya no estaría en ese conjunto. Si tomas 1 con 4, tendría que estar el 2 y no podría porque solamente tiene dos elementos. Entonces, la única posibilidad de un subgrupo desde el 2 es con el 1 y el 6. Ahora, en el caso del 3, puede ser el 1, el 2 y el 4, o la otra posibilidad podría ser el 1 con ¿quién era la otra parejita? El 5 y el 3.
De hecho, la única respuesta, yo la tengo aquí, la única respuesta es vamos a ver, de hecho, ni siquiera lo puse, no, perdón, mamá. Así que lo puse. La única respuesta es el 1, 2, 4. Le voy a decir por qué 1, 2, 4 si funciona. Si te haces todas las combinaciones entre ellas, el resultado tiene que caer en este conjunto, en efecto. 1 con 1, 1, 1 con 2, 2, 1 con 4, 4, 2 con 1, 2, 2 con 2, 4 y 2 con 4, 1, 4 con 1, 4, 4 con 2, 1 y 4 con 4, 2. Quiere decir que cualquier combinación que usted opere, el resultado vive en el mismo conjunto, lo cual eso satisface que este sí es respuesta, pero este que está acá, no, no lo es. Le voy a explicar por qué no lo es. Porque va a existir una combinación entre ellas que dé un resultado que no vive acá. Y en efecto, tratemos de buscar esas combinaciones. Dice, 1 con 1, pura vida. 1 con 3, 3. 1 con 5, 5. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando yo te espera el 3 con 1, 3? Ok, aquí está el problema. 3 operado con el 3 me da 6. Y el 6 no está en ese conjunto. Entonces ya encontré un caso cuando usted espera un elemento con otro elemento del mismo conjunto, pero el resultado no es un elemento del conjunto dado, o sea, no es cerrado. Entonces, como esta cosa no cumple porque sencillamente no es cerrado. Y entonces la única posibilidad es esa. De esta forma hemos encontrado todos los subgrupos de este caso 2 y con eso se termina el ejercicio.